Y voy a estar hablando de chatbots con .NET, qué consideraciones hay que tener para su diseño y cuál es la manera de implementarlo. Me presento, yo soy César Gutiérrez, soy, al igual que los compañeros anteriores, ingeniero aquí en IPAM. Llevo en la comunidad desde septiembre como componente y octubre organizando, entonces cualquier asunto relacionado, siéntanse en confianza de ponerse en contacto conmigo o en los canales que publicamos en cada meetup para postularse y compartir sus inquietudes, ideas o cualquier cosa que ayude a crecer la comunidad. Muy bien, la agenda que tengo para esta presentación es abordar una definición rápida de chatbot, cuáles son los tipos de actividades que puede desarrollar, cuál es el ciclo de vida para desarrollar un chatbot, la implementación de chatbot en Azure, porque todo es Microsoft en esta charla. Voy a explicar un poco de qué es el Bot Connector, el QA Maker, que es una plataforma que está todavía en fase de pruebas de Microsoft, y más adelante les diré de qué se trata. Luis, que no es el nombre de alguien, es una plataforma también, lo vamos a ver más adelante, y al final una serie de preguntas y respuestas si hay alguna inquietud que haya al respecto al tema. Entonces, propiamente, un chatbot no es otra cosa más que un bot destinado a mantener conversaciones. Entonces, sus capacidades son muy limitadas en ese aspecto, pero tiene una integración interesante dependiendo de la arquitectura en la cual convive. Algo que hay que tener presente es que, y bueno, lo tomé de un diplomado que estoy cursando precisamente para poder dar la charla, es los chatbots o los bots en general no vienen a sustituir las soluciones de software que ya están implementadas y que todo el mundo usa y ubica. Es decir, no porque tengas un chatbot tu negocio va a repuntar y va a ser el boom del año y va a generar ganancias, etc, etc, etc. Es decir, dentro de lo que ya tienes en una arquitectura de un sistema y las funcionalidades que tienes cubiertas, ¿cómo puedes integrar tú un chatbot para que sirva como apoyo en la delegación de tareas que sean sencillas? Es decir, no le vas a dejar tareas transaccionales a un chatbot con las consideraciones que los usuarios tienen. O sea, hablamos de cuestiones que van más allá de la tecnología, como la renuencia ante hablar por medios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay que tener presente que es una solución muy padre, muy ambiciosa, pero no viene a sustituir las aplicaciones móviles y muchísimo menos a los sitios web. Entonces, partiendo de esa idea, ¿qué podemos hacer con un chatbot precisamente? Primero podemos enviar mensajes que no necesariamente se pueden limitar a texto, es decir, podemos enviar imágenes, podemos enviar enlaces o cualquier otro tipo de contenido que el bot esté capacitado para procesar. Entonces no es como nada más una mensajería simple y llana. Podemos detectar si estamos implementando el bot dentro de una sala de conversación cuando se agregan o eliminan usuarios a esta conversación, es decir, está alerta a todos los cambios que suceden en la sala donde conviven. También es capaz de notificar cuando los usuarios están escribiendo, es decir, lo que hemos visto, por ejemplo, en WhatsApp o en el Facebook, el Messenger de Facebook, que cuando alguien está escribiendo te salen los puntos suspensivos. El chatbot, el framework de Microsoft para hacer esto, también es capaz de detectar ese tipo de eventos. Podemos realizar pings, es decir, verificar el estado del bot, si está activo, si tiene conectividad o cuál es el estado en el que se encuentra para saber si podemos, para diagnóstico o saber si hay algo que se necesite hacer para garantizar su funcionamiento. También podemos eliminar información. Si bien es cierto que cuando utilizamos un chatbot hay información de por medio que viaja, que es el usuario que se comunica, la zona horaria, el lenguaje y otras propiedades, tenemos la facultad con el framework de Microsoft de almacenar cierta información, pero también de eliminarla. Es decir, a mí no me interesa que me estés mandando en cada petición el usuario, o puedo ignorar la fecha o cualquier dato que consideres irrelevante para la implementación del chatbot que tienes en tu canal. También puedo marcar el fin de una conversación, es decir, ya no voy a aceptar respuestas, te aviso que termina el proceso, y no de alguna manera como que queda inhabilitado el puerto o la funcionalidad del chatbot, sino que simplemente
pues termina el ciclo de la conversación y de esa manera pues ya se entiende que el usuario puede continuar con otra actividad. También podemos calendarizar eventos y actividades, es decir, programar ciertos eventos que sucedan que no necesariamente dependan de la interacción del usuario, que sea, no sé, recopilar información en background o Application Insights, que es una de las vertientes más recientes de Microsoft para analizar aplicaciones. Y por último, es capaz de recopilar reacciones, similar a lo que harías en Facebook con los comentarios o con las publicaciones, es decir, que si te gusta o las emociones que tengan configuradas tu bot. Muy bien, ahora entendiendo las actividades que se pueden desarrollar, ¿cuál es el ciclo de vida? Primero que nada, hay que definir cuáles son los requerimientos. Y en este sentido, va muy similar al diseño de un sistema como tal. Es decir, cuál es la función que va a cumplir este bot de manera primordial y que me va a representar un beneficio para mí en el negocio o en, llámese la entidad donde lo vaya a implementar. Es decir, yo necesito que reciba peticiones en tanto tiempo, que tenga información relacionada a estos tópicos, o delimitar cuál es el alcance, ¿no? Los márgenes, los límites sobre los cuales el bot va a interactuar. ¿Sí? Como segundo paso, hay que decirle cuáles son las especificaciones y el script. Y esto va muy desligado de lo que nosotros entenderíamos como un script, es decir, no va a haber JavaScript, no va a haber PowerShell. El script de diseñar un chatbot se refiere a la historia o el flujo que nosotros vamos a crear para el chatbot, es decir, lo que nosotros conoceríamos como el flujo ideal de una conversación es más o menos lo que nosotros tendríamos que considerar. ¿Qué temas está preparado para responder? ¿Cuáles son los tipos de respuesta? ¿Cómo abre las conversaciones? ¿Cómo cierra los procesos? Y lo más importante, ¿qué va a hacer cuando el bot reciba información para la cual no esté capacitado para responder? Es decir, puede haber situaciones extraordinarias o escenarios que no contemples en un inicio, y debes estar preparado de alguna manera con un try catch, por así decirlo, para cuando sucedan esas eventualidades. Es decir, los chatbots, a diferencia de las aplicaciones móviles o los sitios web, funcionan en una autonomía tal que no puedes intervenir en el proceso cuando está en funcionamiento. Es decir, cuando tienes la aplicación móvil dices, depende de que el usuario esté ejecutando ciertas acciones, o que abra la cámara, o que me dé permisos de geolocalización, etc., etc. En el caso de los chatbots, no funciona así, es una tecnología independiente, luchona y empoderada, por así decirlo. Entonces es autónoma. Toda la funcionalidad que tú le cargues desde un inicio tiene que estar acorde a un flujo de comunicación que tú ya hayas pensado. Después, hay que pensar en la arquitectura. Y en esto no va muy ligado a patrones de arquitectura o cómo vamos a codificar el bot, sino más bien cómo va a interactuar con la infraestructura del sistema que ya existe. Supongamos que tengo como ejemplo un punto de venta, que ahorita pues el comercio electrónico y demás, y yo quiero implementar un chatbot en lugar de comprar una solución de los chatbots en línea. No sé si han entrado últimamente a las páginas de viajes o de transporte. Automáticamente entras a la página y se despliega un pop-up de, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Y sale la ventana para interactuar, ¿no? Entonces, considerar ese escenario de qué es lo que yo tengo y tomando en cuenta los requerimientos que tenga el bot. A lo mejor no quiero que elimine la soledad de los usuarios que interactúan con él, sino más bien darle una funcionalidad más profunda, es decir, que sea capaz de entablar transacciones que ya sabes que necesito, no datos sensibles, pero si me pregunta, si yo soy el bot y ustedes son los clientes y me dicen, oye, ¿tienes viajes para Cancún, para Puerto Vallarta o cosas de ese tipo? Que el bot tenga la capacidad de responder ante esa necesidad considerando la información que ya tiene. Puede ser que consuma información de una API que ya se desarrolló o que haya metido información en Azure y esté consumiendo un servicio. Entonces, ese es el escenario que hay que considerar antes de implementar el chatbot. ¿Sí? Después la parte que a la mayoría de nosotros nos gusta, y digo la mayoría porque puede haber quien no esté tan enamorado de la programación, es mi caso. La parte del desarrollo, que es propiamente cómo implementar el Microsoft Bot Framework con la tecnología que vayas a usar para dar el funcionamiento. Esto acorde a cuáles son los lineamientos que tú ya hayas definido. Esa es la parte en donde
Stack Overflow es el ángel de todos, y los foros, y Internet se da cuenta de nuestras frustraciones de repente, ¿no? Entonces, aquí no hay mucho que agregar, simplemente es consumar el plan que ya se tenía con todo lo previamente considerado. Pruebas. Las pruebas de un chatbot no se reducen explícitamente a las pruebas funcionales que nosotros estamos acostumbrados. No es nada más llegar y le dije hola y sí me dijo hola, ya acabé. No, es considerar los escenarios de uso y los canales donde se va a propagar. A lo mejor yo tengo un chatbot y mi empresa es tan grande, o el proyecto que voy a implementar, que a lo mejor me interesa tener una integración con Skype, o también me interesa con Telegram, o de repente puedo tener usuarios en Slack, que dentro de la comunidad de desarrolladores es como la mensajería más activa, ¿no? O de las más activas. Entonces, ese tipo de pruebas, yo tengo que considerar cuáles son los escenarios, qué implementaciones tiene. Si en algún momento llega a haber errores de conectividad o ese tipo de escenarios, son los que tengo que considerar. Además de cumplir con el Happy Path que yo ya definí, y cómo reacciona ante eventos no contemplados. Si de momento no tengo las actividades o la manera de subsanar esas deficiencias, al menos que la experiencia que vaya a tener el usuario interactuando con el chatbot no se depreque por algo que no sepa hacer. O sea, si no sé hacer algo, que el bot diga, discúlpame, no tengo una respuesta para, o algo por el estilo. Y ya si tienes un logger implementado dentro del chatbot, puedas decir, el usuario preguntó por estas cosas, y lo puedes considerar en una nueva, una nueva versión, ¿sí? Una vez que ya tienes considerado estos pasos, pues propiamente es la implementación. La implementación es, ya tengo mi código probado, ya probé algunos canales y demás, entonces ahora sí lo voy a exponer al público con sus debidas limitantes de seguridad, autenticación y demás escenarios que yo tenga que considerar respecto a los usuarios que yo tengo objetivo. Eso también es importante y que no mencioné en los slides anteriores. Puede ser que el chatbot sea público, entonces que su comunicación sea muy, digamos que no tenga una limitante del público al cual va dirigida, o tal vez me interese incursionar en el tema con los niños y que sea una plataforma de juegos. Entonces yo buscaría las palabras como más adecuadas y no tan complejas para poder atraer la atención de... O en el caso de que vaya a ser un servicio bancario, ese tipo de cosas, considerar cuál es el matiz que le vamos a dar al chatbot para que tenga como esa personalidad dentro del ecosistema en el cual convive, ¿no? No le vas a poner, digamos, palabras informales al banco porque luego vas con Profeco y te quejas de que te trataron mal o cosas de ese tipo. O sea, no es crear más problemas dentro de la dinámica que actualmente tienes, sino ver cómo puedes sacar potencial de los chatbots para exponenciar tus posibles clientes o mejorar la calidad del servicio que actualmente ofreces. Después viene la publicación, que esto atiende igual a dónde es que voy a querer que funcione mi chatbot. La ventaja que tiene Microsoft Bot Framework es que una vez que ya está publicado en Azure, realmente es proveer credenciales y seguir un proceso casi de siguiente, según la plataforma en la cual estés implementando. Entonces, el proceso no es complejo, es más tardado el tema de cómo probar y cómo llegar a los lineamientos necesarios para determinar que el chatbot ya está listo para trabajar por su cuenta, ¿no? Pero una vez que se publica, no es lo último que termina. O sea, esto es, digamos que tiene algo más continuo. Y yo también tengo que estar al tanto del monitoreo. A lo mejor quiero saber a qué hora mi bot es más solicitado, quiero saber de qué plataforma o de qué canal me están consumiendo más, llámese Skype, llámese Telegram o Slack. Entonces, ese tipo de métricas que me puedan ayudar a mí a hacer mejoras o a considerar nuevas funcionalidades es lo que hago una vez que se publique. Y una vez que garantizo que mi producto está listo para ser ofertado de manera pública o a la audiencia que yo tengo contemplada, entonces le doy difusión y ya utilizo campañas de mercadotecnia o temas que ya van fuera de lo que es propiamente desarrollo, pero que la gente sepa que existe, porque pues yo puedo hacer un bot autónomo y que se convierta en mi asistente 24/7 y no tengo que pagar mucho por él, o pago la cuota mínima en las tiendas de aplicaciones, o no sé, pero si yo no le doy difusión, pues nadie se va a enterar que existen y nadie me va a decir si el trabajo que hice está bien o está mal, ¿no? Entonces,
Una vez que ya se tiene probado ese canal, entonces sí ya pensamos en cómo darle difusión. Y una vez que se difunde, entonces hacemos ya un análisis más profundo de los usuarios, de las plataformas, de cuál es la evolución que podría tener. O, por ejemplo, si yo ya entablé un lazo de confianza entre el chatbot y la comunidad de usuarios, ver cómo puedo mejorar lo que ya existe. A lo mejor al principio me puedo redimir, más bien limitar a una sección de preguntas y respuestas, un FAQ, que es precisamente el demo que les voy a mostrar en un momento. Pero después me podría interesar decir, no sé, dame información de, como les comentaba el ejemplo, de viajes, o hacer búsquedas, o cosas un poquito más interesantes y enriquecer la funcionalidad que yo ya le estoy dando a la plataforma, ¿no? Ahora, ¿cómo convive el chatbot dentro de tecnologías Microsoft? Hasta este momento, porque Azure es una de las plataformas que se ha distinguido por tener cambios a lo bestia en poco tiempo. Entonces, hasta este momento, digamos hasta hoy, en estricto sentido, podemos hacer publicaciones de bots sobre plataformas web que tengan su propio enlace y que yo los pueda incrustar incluso como un iframe, o sea, no necesariamente depender de un servicio externo, sino que yo ya tengo mi sitio web y ¿sabes qué? A mí me interesa que esto sea parte de la dinámica que ya tengo. Que eso pues es una ventaja para quien dice, ¿sabes qué? ¿Por qué le tengo que dar a un tercero? Cuando yo puedo proteger y mantener un enlace dentro del canal que ya existe. Porque esa es otra. Cuando ya tienes contemplada la arquitectura, a lo mejor para los usuarios, y no quiero hablar o asegurar algo que no esté completamente cierto, podría significar una resistencia, dependiendo de la edad que me digas, ¿sabes qué? Si me quieres contactar para mi negocio, métete a Facebook. Hay gente que no le gusta Facebook, o hay gente que no tiene cuenta en Skype, o que no tiene ni la más remota idea de qué es Slack. Entonces, esas consideraciones son las que deben entrar cuando decido cuál es la forma del canal que voy a implementar. También puedo utilizar la Face API, que ya nos hablaba un poquito Oscar al inicio del mito. Tenemos análisis de texto, que es detectar emociones, cuáles son las palabras recurrentes, texto clave, etc. Reconocimiento del lenguaje, es decir, yo le mando una nota de voz o una captura de audio y la API me puede decir qué es lo que dije, la puede traducir o puede ser algo más, algo como lo quiere acortar, por así decirlo. Ese intercambio de actividades entre yo te digo qué haces y tú me respondes y mi holgazanería se ve felizmente reflejada, ¿no? Transnational Speech, que va muy ligado con el anterior, es traducción en tiempo real y cómo yo le doy funcionalidad a eso. Y por último, las búsquedas de Bing, que pues bueno, Bing, pues Bing, ¿no? Ajá. Entonces, la más interesante, creo yo, ahorita para explotar, pues sería el tema de la Face API en una aplicación móvil, digo, no necesariamente en un chatbot, o el chatbot como tal para probar interacciones a nivel primario. Ya que yo tengo una plataforma más grande o algo en donde me gustaría experimentar más, entonces ya me meto con temas de lenguaje. A lo mejor mi proyecto ahorita está contemplado para México y después digo, fue un éxito rotundo o un fracaso por local, voy a intentar en otras áreas y no tendría que cambiar tanto la funcionalidad, sino más bien ajustar ciertas cosas o ver cómo le puedo dar evolución. Ahora bien, ¿cuál es el servicio de conexión de los bots? Todo parte del código y del Software Development Kit que nosotros podemos utilizar en versiones de Visual Studio 2015-2017 para Windows. Desafortunadamente para los que tienen Mac todavía no está liberada la parte de bots. Entonces, por el momento todo el desarrollo va enfocado a usuarios de Windows. Entonces, tu código interactúa con un conector de servicios, que es la parte superior, que digamos que es como el middleware entre las APIs que tienes de servicios inteligentes y los clientes donde vas a implementar el chatbot. Entonces, propiamente es quien entabla el canal de comunicación en toda la arquitectura. Es decir, yo ya tengo la lógica, ya sé que puedo recibir mensajes, ya sé qué tipos de actividades puedo realizar. Entonces, tú, Bot Connector Service, ve y haz el filtrado correspondiente a la API que yo haya configurado para yo poder mandar una respuesta al canal que yo haya establecido. Es simplemente quien tiene el control sobre todo el proceso en ese sentido. Es decir, si yo tengo la lógica de cómo funciona el chatbot y sé cuál
canal lo voy a publicar. Sin lo del medio, pues está muy bonito mi chatbot, pero no va a haber como esa interacción, ¿no? Y hablando de las tecnologías de Microsoft, es realmente sencillo cómo trabajar con esto. Ahora bien, me va a estar saltando entre slides y algo de demo en páginas para poder ver esto. Q&A Maker es una de las iniciativas que tiene relativamente poco tiempo de haber sido lanzada, y prácticamente lo que te permite es hacer un bot FAQ sin casi la necesidad de programar una sola línea de código, que eso es como la historia para los developers hardcore. Vamos a ver un poquito el sitio web, si es que esto me lo permite. ¿Qué me oyes? Okay. Bien, realmente para el servicio de manera temporal está gratuito, entonces para experimentar, a pesar de que tiene sus limitantes de tamaño, pues se pueden hacer ejercicios interesantes. Yo, por ejemplo, tengo un servicio ya configurado de prueba. ¿Y qué es lo interesante de esto? Esta plataforma yo la puedo alimentar con una página web que tenga una sección delimitada de preguntas y respuestas, es decir, el FAQ que ya existe de una empresa o de un sitio web. Lo puedo alimentar directamente en la plataforma, o bien le puedo cargar un archivo que la única restricción de formato que tiene es sepárame pregunta con respuesta y como tópico con tabs. O sea, lo único que identifica el formato para dar esta funcionalidad son tabs. ¿Qué es lo padre de esto? Además de que no se puede ver mucho porque no le puse zoom. Ok. Esto no me ayuda, entonces me voy a regresar. Y será un poquito más decente. La ventaja que yo tengo con esta plataforma es que yo puedo definir cuál es el flujo a partir de las respuestas o de los mensajes que el bot está preparado para esperar. A lo mejor yo ya sé que va a llegar un mensaje en español, entonces le respondo en español: hola, soy un bot. O si me llega un mensaje en inglés, pero no me interesa ser empático con el usuario y lo forzo a español, como está ahí, le respondo en español. Entonces, en ese sentido sí está un poco muy limitado en cuanto a las capacidades de lenguaje en los mensajes. Sin embargo, representa una opción interesante para alguien que necesita levantar ese tipo de servicio rápido y probar cuál es el desempeño que tendría, o si realmente sus usuarios podrían utilizar una solución de este tipo. Entonces, propiamente es lo único que hay que hacer. Mi base de conocimiento pues tiene algunas preguntas y posibles respuestas, y de momento lo voy a probar localmente. Cuando yo utilizo Visual Studio para trabajar con esto, no es como que le doy clic derecho correr o F5 y automáticamente me va a desplegar esa ventana como si fuera un navegador web. Hay que descargarlo, es un ¿cómo le dicen? Un emulador. Es un emulador para poder probar el bot, y entonces yo poder determinar si lo que estoy escribiendo en código pues va a funcionar una vez que esté publicado. Entonces, por ejemplo, yo aquí lo voy a saludar y hola, te saluda el FAQbot. ¿Cuál es la ventaja del emulador? Que te da cada uno de los eventos que se están solicitando en esta parte. Es decir, te da detalle de cada petición que se hizo, entonces tú puedes analizar cuál es el tipo de respuestas que se da, y en caso de que haya un error, pues puedes verificar el estado. Spoiler, los errores no son muy descriptivos, la herramienta no está preparada como para dar una respuesta a usuario final, simplemente te arroja prácticamente el stack trace y pues hazte bolas, ¿no? Porque de desarrolladores para desarrolladores. ¿Sí? Entonces nada más para visualizar un ejemplo, me muestra el tipo de mensaje que me llegó, cuál es el texto, quién me envió, es decir, el usuario que se comunicó conmigo, cuál es el lenguaje que está utilizando. En este caso, como estoy usando la máquina local, está detectando el lenguaje que yo tengo configurado en mi laptop, que en este caso es inglés. Entonces, dependiendo del canal donde se detecte, donde esté, va a tener ese tipo de información, ¿no?
Y el formato, pues como es JSON y son estructuras, va muy ligado a lo que ofrece Cognitive Services. A lo mejor es información que a nosotros no la podemos explotar tanto de primera mano, pero después le podemos hallar una intención. Digamos, a lo mejor a mí no me interesa tanto ahorita saber quién me mandó la petición, porque estoy probando. Pero cuando tenga N usuarios y tenga que seguir hilos de conversación o cosas un poquito más complejas, entonces ya digo, el framework sí me ayuda y me da elementos para poder investigar o hacer una mejor tarea. Entonces básicamente es eso. Voy a copiar y pegar, porque no me acuerdo realmente de todas las preguntas que hice, nada más para ver cuál es la respuesta que nos daría. ¿Es posible crear bots con QA-Maker? No. QA-Maker solo proporciona la inteligencia artificial de tu bot. Es decir, la plataforma solamente va a preparar el escenario de preguntas y respuestas, pero propiamente no es un bot. Para eso hay que publicarlo y hay que implementarlo en un canal, propiamente. ¿Vale? Muy bien. Luis, que no es el nombre propio ahorita de los que pudieran estar en el mito. Luis es un acrónimo que no sé si sea de Microsoft o sea una convención, pero a lo que se remite es Language Understanding Intelligence Service, y propiamente se basa en 4 pasos, que esto es como una implementación de la inteligencia artificial que tú podrías lograr con los chatbots. Es decir, determinar las intenciones de un mensaje, es decir, si es una petición, si se muestra eufórico o cuál es la emoción detrás de. Puede determinar cuáles son las entidades del mensaje, es decir, como las palabras clave, humano, número, algo que él pueda identificar para trazar su respuesta. Y el aprendizaje es activo, es decir, tú lo preparas y lo entrenas con ciertos casos de prueba, pero a medida que el chatbot va conviviendo, cuando implementas esta tecnología, pues va aprendiendo de las respuestas que tiene. Entonces el nivel de efectividad o de exactitud más bien para el tipo de mensaje que le estás enviando y la respuesta que te da va en aumento. Recordemos que todos los temas de inteligencia artificial no es como que, ya me salió el código y ¡pum! Va a funcionar a la primera vez. No, requiere de entrenamiento y es más o menos como cuando nosotros nos enseñan a hablar, excepto que nosotros lo hacemos por imitación y a la inteligencia hay que darle ejemplos específicos. Funciona exactamente de la misma manera, hay que darle ejemplos de cómo es como espero que funcione dentro del propósito que tenga. Y por último, modelos preconcebidos es propiamente la forma en como yo prealimento al modelo de esta arquitectura para que pueda trabajar. La plataforma en la que se hace esto es esta de aquí, en el caso de que quiera responder algún día. Ok, bien. Es luis.ai. La recomendación cuando se trabaje con bots y la plataforma de Azure y esta también como tal es no utilicen diferentes credenciales. Es decir, si ya tienen un servicio o la prueba gratuita de Azure para poder estar jugando con los elementos que hay por ahí y experimentar con desarrollos, utilicen esa misma cuenta para los servicios de QA-Maker y también para lo de Luis, porque es más transparente el proceso de autenticación y por ende la correlación de servicios. Hay cosas de Luis que ya están preconfiguradas en Azure y cuando tú entras al sitio web de Luis, con un par de clics, pues ya tendrías un proceso completado, ¿no? ¿Cómo funciona esta parte? Voy a ir a mis aplicaciones y aquí como que intenté hacer un traductor para la comunidad, pero nada más voy a mostrar cuál es el entrenamiento que dejé previo y la prueba que el mismo sitio web pues me puede dar en caso de que no me traicione y decida no funcionar. Pero el tema es el siguiente: el requerimiento mínimo para que tú puedas hacer un entrenamiento es de una intención o de una categoría de mensajes. Tú tienes que proporcionar al menos 5 respuestas posibles para que sobre los algoritmos que ya tiene configurado él pueda decir cuál es la mejor respuesta o cuál es la mejor coincidencia de las ¿cómo se llama? De la información que propiamente tiene almacenada. Y esto no me quiere, me voy a
tirar ahorita de periférico, pues esto no es cierto. No, un detallito que yo le vi que le vi a la plataforma es que como que tiene problemas con la autenticación y de repente se pierde la sesión. No sé si sea el timeout que esté configurado o si sea la carga de contenido dinámica, pero es lo que hay. Muy bien, ¿se va? Muy bien, ok. Entonces, yo dejé 5 intenciones, que en este caso es, quiero preguntar sobre Wi-Fi, quiero preguntar sobre ubicación, quiero saludos y quiero formas de despedirme o adiós. Probablemente, pues la convención, aquí realmente no seguí ninguna, simplemente categoricé, pero ya si ustedes le quieren formalizar, pues pueden usar verbos en infinitivo o cosas de ese tipo, como para darle una estructura un poquito más organizada, ¿no? Que no se vea como, ya lo intenté y ya me salió, como a mí. Entonces, voy a seleccionar una, por ejemplo, y de Wi-Fi yo ya tengo 5 posibles respuestas, es decir, que cuando me digan que si tengo internet, que si hay Wi-Fi, hay red y demás ejemplos que están ahí, a la hora de que yo pruebe, me garantice que el mensaje que le está llegando lo está categorizando dentro de esa intención. Entonces, para probarlo, tengo aquí una pestañita súper mágica que es de pruebas. Entonces le digo, ¿hay Wi-Fi? Y me dice, sí, Wi-Fi, y la coincidencia fue de 100%. Como esto está muy criminal, aquí está, ok. Entonces, ya tengo el mensaje y la respuesta que me da en la parte inferior es cuál es el match de la coincidencia. A lo mejor si yo le digo otra de las categorías, que en este caso puede ser ¿qué onda?, me dice que es un saludo y que es un 66% de probabilidad de que encaje en esa categoría. Entonces, de esta manera es como se puede ir entrenando. Primero preparar el modelo y determinar cuál es el porcentaje de exactitud que tienen las pruebas que nosotros diseñamos, y sobre eso entonces ver si nosotros podemos proveer más ejemplos, o bien una vez que se implemente, que vaya aprendiendo a partir de las entradas que tengan con los usuarios, ¿no? Muy bien. Y otra vez la pausa comercial. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Pues igual como de reconocimiento facial, más o menos los costos. Ok, voy a hacer otra pausa comercial para esto. Hay un plan gratuito que definitivamente puedes utilizar para experimentar, y hay el de paga. Yo te voy a seguir el camino que tú podrías seguir en Azure para poder hacer esto. Todos los servicios en la plataforma están categorizados en inteligencia artificial, bueno, en inglés, en Cognitive Services. Entonces, yo ahí tengo las opciones, si se fijan, para Machine Learning, que es otro de los temas que pues ahorita está de vanguardia y que ya abordamos en anteriores meetups. Ya hay elementos en preview, entonces ya se puede empezar a ver qué onda con ellos, qué se configura y demás. En el caso de Face API, yo voy a crear un elemento y, ok, recomendación, y esto lo aprendí hoy, entre más reduzcas tú el espectro de funcionamiento o de dónde se ubican los servidores que van a responder en la plataforma, es más barato y más efectivo el servicio. Entonces, si se fijan, si yo lo dejo global es porque pues tengo los millones y o probablemente soy político y tengo ahí mi maquinita de dinero. Lo pongo en aguacate, exactamente. Entonces, recomendaciones, delimitan un área geográfica para la ubicación de sus servidores y lo más cercana posible a donde estén ustedes, para que se reduzca la latencia que pudiera no tener el proceso de las peticiones. Entonces, en este caso, el plan de precios, tenemos, ok, dice que global no, que sea un rico empoderado. Ahora no me deja, qué triste. Ok, voy a ponerle un demo test API Face. ¿Qué no me quieres? Ok.
hasta 20 llamadas a la API por minuto y con un límite de hasta 30,000 al mes, sin tener costo alguno. Puedes hacer detección de rostro, puedes comprobar contraste, lo que veo aquí, y lo demás no veo. Ok, búsqueda de caras, es decir, todo lo que tenga que ver con reconocimiento de patrones de caras es lo que podrás cubrir con hasta un límite de 30,000 peticiones por mes. Y las demás, pues, ahí se quedaron en el limbo porque no están disponibles. Déjenme buscar otra vez si hay algo más, más accesible. Ok, este sí se ve un poquito mejor. Ok, tenemos el plan gratuito que es 30,000 llamadas al mes, detección de caras, comprobación de caras, identificación, agrupación y búsqueda de caras similares. El estándar te estaría costando alrededor de 30 pesos por mes. No, sí están pesos mexicanos, sí. Pesos. 30 pesos por mes. Por cada 1,000 llamadas. Pero ya te da un poquito de cosas más robustas y demás. Si le preguntas muchas veces la misma cara, son 50 centavos de dólar al mes por cada millar. Entonces, ahí ya tendrías que jugar tú con qué pruebas puedes realizar para trabajar con esto. Y la forma en cómo funcionaría dentro del código es simplemente ir agregando las APIs. Algunas puede ser que bajes un paquete de Nugget o bien que tengas que construir toda una petición dentro del código. ¿Sale? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Eso sería todo por mi parte, muchas gracias. ¡Bravo!